teórica del tema de elasticidad, ¿ya? Cuando hablamos de la elasticidad del precio de la demanda, nosotros pues simplemente ahora lo vamos a explicar de manera, digamos, cuantitativa. Cuando explicamos la oferta y la demanda a través de ejercicios, etcétera, lo explicamos de manera cualitativa. Ahora vamos a explicarlo de manera cuantitativa, ¿ya? En cuanto a la interpretación. Ahora, comúnmente, aquí tenemos, por ejemplo, el precio y cantidades, y tenemos una curva así vertical. Cuando la curva de la demanda sale de esta manera, vertical, decimos que estamos frente a una demanda perfectamente inelástica. Inelástica. Demanda perfectamente inelástica. Ahora, ¿cuándo es la demanda perfectamente inelástica? Cuando sabemos que la elasticidad del precio de la demanda, voy a poner por aquí arriba, ya, que depende de qué depende, de la variación porcentual de la cantidad demandada versus la variación porcentual de los precios. La variación porcentual de los precios. Esto también es igual, ya, también es igual a x sub 2 menos x sub 1 sobre x sub 1 por precio de p sub 2 menos p sub 1 sobre p sub 1. Ya, comúnmente aquí en la formulita de la elasticidad del precio de la demanda hacemos una variación de qué? De lo que ocurre con la cantidad demandada frente a la variación que tienen los precios. Pero como hablamos de la elasticidad del precio de la demanda, y cuando hablamos de la ley de la demanda es que cuando aumentan los precios, ¿no? Disminuye la cantidad demandada. Cuando disminuyen los precios, aumenta la cantidad demandada. Es decir, la pendiente de la curva de la demanda es un signo negativo. Entonces aquí es un signo negativo. Por lo tanto, aquí también es un signo negativo. Pero para interpretación, en este contexto de la elasticidad del precio de la demanda, se lo determina solamente en términos absolutos. Es decir, no consideramos para interpretación y para cálculo, no consideramos el signo. ¿Ya? Entonces, lo que aquí sale, por ejemplo, si la elasticidad del precio de la demanda me sale, digamos que me sale, por ejemplo, ya 0.5, ¿ya? O me sale 1, ¿verdad? O me sale 5, por ejemplo. Entonces, aquí decimos que si la elasticidad del precio de la demanda, pues también lo puede de pronto, imaginémonos que sale 0. Sale 0. Decimos que cuando la elasticidad del precio de la demanda me sale 0, estamos frente a una demanda perfectamente inelástica. ¿Y qué significa eso en contexto teórico? Por ejemplo, a un precio P sub 0 inicial, P sub 0, ya, y esto es una cantidad inicial de Q sub 0, aquí vemos prácticamente que si sube el precio, ¿qué ocurre? No tiene sensibilidad ante la cantidad demandada, es decir, no tiene ninguna sensibilidad ante la cantidad demandada. La pregunta, en toma de decisiones, ¿para qué sirve la elasticidad? Para tomar decisiones si podemos subir los precios, podemos bajar los precios o podemos mantener los precios. Para eso sirve la elasticidad. Y esto en el mundo empresarial, en el mundo de las empresas, en los departamentos de marketing, seguramente en los departamentos de venta, van a definir y van a tomar decisiones si es conveniente subir los precios o no. Imaginémonos qué tipo de caso puede ser. Este puede ser un tipo de caso como la insulina, ¿no? Si, imagínate que yo tengo diabetes y si mañana me suben el precio de $100 a $200, yo tengo que seguir consumiendo insulina, tengo que seguir consumiendo, ¿no? Entonces, no existe ningún tipo de sensibilidad. Acuérdense que tiene una ley, ¿no? Que se aumentan los precios. ¿Qué ocurre con la cantidad demandada? Disminuye. Pero aquí, cuando hacemos el cálculo matemático, prácticamente a través de la formulita de la elasticidad del precio de la demanda, que vemos aquí la variación porcentual de la cantidad demandada versus la variación porcentual que tienen los precios, qué tipo, digamos, qué efecto tiene sobre el 1% porcentual de los precios frente a la cantidad demandada. Entonces, aquí lo que simplemente estamos analizando, que si sube los precios, fíjate aquí, no baja la cantidad demandada, sino que la cantidad demandada podemos decir que se mantiene. Entonces, en concepto técnico es que no tiene sensibilidad. La pregunta es, ¿puede subir los precios? Sí. Se puede subir los precios. Entonces aquí, cuando la elasticidad del precio de la demanda, nosotros podemos subir los precios. ¿Ya? Podemos subir los precios. Porque no tiene sensibilidad. Como en el caso de la insulina, también no puedo seguir subiendo los precios a peso 2 y puedo seguir
subiendo los precios a P3, etcétera, porque tenemos un tipo de elasticidad de precio de la demanda de manera vertical. Perfecto. Ahora va tomando forma. ¿Ya? Ahora aquí vemos, por un lado vemos los precios y vemos las cantidades. Ahora la curva comienza a hacerse así. Lo voy a poner con rojo para que se vea. Ahí. Imaginémonos. Ya, yo tengo aquí, imaginémonos. Precio P0. Yo subo el precio a P1. Aquí tenemos un punto, Q0, y aquí tenemos otro punto Q1. Si te das cuenta que la distancia que está aquí es mucho más pequeña, la de acá es mucho más grande. ¿Qué quiere decir? Imaginémonos que porcentualmente yo estoy aumentando los precios en un 25%. Y porcentualmente yo estoy disminuyendo. Al aumentar los precios un 25%, la cantidad demandada sí ahora sí va a afectar, ahora se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque tiene un tipo de elasticidad inelástica. Entonces, tiene sensibilidad frente a la cantidad demandada. Esta sí tiene, pero tiene poca sensibilidad ante la cantidad demandada. Imaginémonos que esto de aquí es un 10%. Entonces, si yo aumento los precios en un 25%, la cantidad demandada ya disminuye en un 10%. Perfecto. ¿Cuándo? Cuando la elasticidad del precio de la demanda prácticamente aquí es menor a 1. Menor a 1. ¿Ya? Entonces, cuando la elasticidad del precio de la demanda es menor a 1, decimos entonces que es una demanda inelástica. Es una demanda inelástica. Es inelástica. ¿Cuándo es inelástica? Cuando tiene esta forma la curva de la demanda. La curva de la demanda. Si te das cuenta que primero es vertical, luego como que se inclina un poquito. Entonces, ¿qué tipo de demanda es esto? Es una demanda inelástica. Es decir, que si aumentan los precios al final un 25%, tiene poca sensibilidad frente a la cantidad de demanda. Igual sigue ganando, tiene algunos beneficios porque puede seguir subiendo los precios de empresa, ¿no? Los precios. ¿Por qué tiene los beneficios esta empresa? Porque recordemos que los beneficios es igual a ¿qué? A los ingresos totales menos los costos totales. Y aquí hay algo que los ingresos totales es igual al precio por la cantidad. Si suben los precios de esta igualdad, aumentan también los beneficios de esta igualdad. Por lo tanto, vemos la incidencia porque el aumento de los precios provoca un beneficio en las empresas. Por lo tanto, aquí la empresa va a tomar la decisión de ¿qué? De subir los precios. ¿Por qué? Porque es una demanda inelástica. Entonces, ¿cuándo sube la empresa los precios? Cuando tiene una curva de demanda inelástica o cuando tiene una demanda perfectamente inelástica. Perfectamente inelástica. ¿Ya? ¿Y cuando la demanda es perfectamente inelástica? Cuando la elasticidad de precio de la demanda te sale igual a 0. ¿Cuándo la demanda es inelástica? Cuando la elasticidad de precio de la demanda te sale menor a 1. ¿Cuál es menor a 1? Por ejemplo, ¿ya? 0.5 es menor que 1. Es decir, todo lo que es menor que 1, por lo tanto es una demanda que te adopta la forma de que es una demanda inelástica. De la misma manera, vamos viendo precios y cantidades. Y ahora ya la curva como que ya prácticamente como que la ponemos normalita. ¿Ya? P0 y Q0. ¿Qué pasa aquí si aumento el precio a P1, por ejemplo, a Q1? Entonces, imaginémonos que aquí yo aumento los precios en un 5% y también se reducen los precios en un 5%. ¿Qué ocurre? Es igual, el porcentaje va a salir igual. ¿Pero por qué? Porque esto al final es un tipo de demanda unitaria. Es una demanda unitaria. ¿Y qué es eso, profe? Porque hemos estimado seguramente el cálculo y la elasticidad del precio de la demanda es igual a 1. Entonces, aquí la empresa, ¿qué hace la empresa? Sube los precios, baja los precios. No hace nada, porque va a dar lo mismo. ¿Sí me entienden? Es decir, van a tener, se mantienen los mismos beneficios. Pero esto tiene que ser 1. Sí, tiene que ser exactamente 1. Esto, en la realidad, en la práctica, en el mundo empresarial, no se cumple. Cómo llegar al mercado perfectamente competitivo, todo lo que se produce se consume. Esto en la práctica no se cumple. Esto de aquí tampoco en la práctica muchas veces se cumple. Muy pocos casos, como el caso de la insulina, podríamos decir, bueno, se cumple. Pero
Antes de eso, pues, no se cumple tampoco. ¿Cuál es la que se cumple? En la pandemia sí se pudo haber cumplido. No se cumple. O sea, te puedo decir que no se cumple. La que realmente se cumple en el mundo empresarial es esta, la que es inelástico. Es decir, que puede subir un precio un poquito, tiene algo de sensibilidad. Pero bueno, entonces, esto de aquí, en el mundo empresarial, no se cumple. Pero estos dos, ya esto es algo extraordinario, como vimos en la pandemia con la mascarilla, todo, etcétera, ¿no? Con cosas realmente que te puedan curar. En el caso del COVID, pues puede ser posible. Pero estos son dos gráficos que se toman decisiones las empresas en cuanto a la subida de precios. Ahora, ¿qué más vemos? Vemos otro gráfico más. Comenzamos a seguir graficando por aquí abajo. Vamos a ir escalando precios y cantidades. Y ahora fíjate, comienza la curva de la demanda, es vertical, se inclina un poquito, luego se inclina un poco más, ya lo vemos una curva prácticamente normal, y por lo tanto ahora vamos a hacer una curva que más o menos se hace. Ya. Entonces aquí yo voy a tomar, por ejemplo, precio cero, precio 1, puso 0, aquí puso 1. Ahora imaginémonos que aquí yo subo los precios en un 3% y aquí bajan los precios a la final en un 25%. ¿Qué quiere decir eso, profe? Que estamos frente a una curva de demanda elástica. Una curva de demanda elástica. ¿Cuándo es una curva de demanda elástica? Cuando la elasticidad del precio de la demanda es mayor que 1. Es mayor que 1. Y aquí, ¿qué puede ocurrir, profe? Que si yo subo un poquito los precios, tienen mucha sensibilidad frente a la cantidad demandada. Y esto se puede volver peligroso, porque lógicamente, si tú subes un poquito los precios y bajas un 25% de la producción, ¿qué le va a ocurrir con los beneficios? Va a disminuir los beneficios. Es decir, cuidado, hay que tener mucha atención. Muchas veces, aquí lo que se opta cuando tienen este tipo de demanda, elástica, prácticamente lo recomendable para tomar una mejor decisión dentro de la empresa es bajar los precios, porque ocurriría lo mismo, es decir, ya que en vez de subir los precios de pronto en un 3%, yo puedo bajar los precios en un 3% y al final sube en un 25%. Entonces, lo recomendable es bajar precios. Entonces, aquí los precios, vemos que aquí subimos los precios, cuando la demanda es perfectamente inelástica subimos los precios, cuando la demanda es inelástica subimos los precios, cuando la demanda es unitaria nos mantenemos, y cuando la demanda es elástica, ¿qué pasa con los precios? ¿Qué podemos hacer con los precios? Bajamos los precios, muy bien, bajamos. Perfecto, los precios los podemos bajar, porque aquí esto es lo que me está diciendo, que si tú subes un poquito los precios, tiene mucha sensibilidad frente a la cantidad demandada, pero de la misma manera también me está diciendo que si bajan los precios un poquito, también puede tener mucha sensibilidad frente al aumento de la cantidad demandada. Entonces lo recomendable es bajar precios. Perfecto. Ahora, asimismo, de la misma manera, seguimos precios y cantidad. Y ahora la curva de la demanda ya no es tan inclinada, sino que simplemente ahora es una horizontal, una recta horizontal. O sea, si solo te afecta un 5 o un 10%, se puede subir el precio. Aquí, no, un 5 o 10%, depende de cómo te salga. Depende de los puntos que tú estés tomando, de la variación porcentual que tú estés tomando. Un 5%, depende de los puntos que estemos tomando y la variación porcentual que me calcula aquí de x2 al x1. 2 puntos x cualquiera. ¿No? Tú coges en la tabla de Excel y puedes tener 1000 puntos, ¿no? Y de esos 1000 puntos tú tomas 2 puntos para calcular qué tipo de elasticidad tiene esta curva de la demanda. Ahora, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos que este tipo de elasticidad es elástica, y este es un tipo de demanda prácticamente perfectamente elástica. ¿Cuándo es perfectamente elástica? Cuando tú calculas la elasticidad del precio de la demanda y te sale que es infinito. ¿Y eso qué significa? Infinito. Quiere decir
que si tú subes el precio un poquito, primero tu demanda cae a cero. Si tú subes el precio un poco, un poquito, el precio cero, subes el precio con 1%, imagínate, tu demanda es cero, porque la gente está acostumbrada a pagar un precio X. ¿Ya? Y por aquí, a cualquier punto de por aquí, a este nivel de precio, tu demanda es infinita. Es infinita, tu demanda es infinita. ¿Me entiendes? Porque la gente está acostumbrada a pagar un nivel de precio y puede ser infinita. Es infinita. Pero si tú bajas el precio, ¿ya? Si tú bajas el precio, entonces pues aquí, ¿ya? Tu demanda es infinita. ¿Ya?